Continuaremos con el estudio que tiene que ver con las fechas, tiempos señalados de parte del Eterno con sus respectivas convocaciones y fiestas. En esta ocasión vamos a tratar algunas palabras claves en hebreo y poder entender en nuestro idioma natal, en el idioma en que nacimos, en este caso el castellano o el español. Es así que en este estudio vamos a tocar el tema acerca de la palabra sijarón o sicarón. Y para ello vamos a empezar a leer y analizar el libro de Shemot o Éxodo en el capítulo 13, desde el verso 9 en adelante. Dice de la siguiente manera en esta versión, en la versión israelita nazarena. Y esto te servirá como señal en la mano y como recordatorio en la frente, para que la Torah, la instrucción del Eterno, esté en tu boca, de que con mano poderosa el Eterno te libertó de Misraim, o sea, Egipto. Resulta que la palabra que nos compete en este momento es la que está traducida aquí en esta versión como recordatorio. En otras versiones dice memoria, y es la palabra sijarón o sicarón. Y esta palabra sijarón lo que da a entender es traer a memoria un acto que se hizo una vez por todas sin tener que repetirlo, solamente recordarlo. Por ejemplo, es lo que nos va a ayudar a recordar, no a hacer, sino a recordar. Y este pasaje nos lo ilustra muy bien. Claramente, aquí dice, y esto servirá como señal en la mano y como recordatorio. O sea, el objeto iba a ayudar a recordar o traer a memoria algo. O sea que desde la perspectiva hebrea, el sijarón o el sicarón te va a recordar de un suceso que pasó anteriormente, que se hizo físicamente en el pasado. Y usted solamente lo va a recordar. ¿Cómo lo puede recordar? Bueno, de diferentes maneras. En el caso, por ejemplo, de lo que son estas fechas especiales y recordatorios, lo podemos ver aquí mismo en el libro de Shemot o Éxodo, en el capítulo 12. Vamos a leer desde el verso 1 y note lo que dice. El Eterno dijo a Mosé y a Aarón en la tierra de Misraim, Egipto: este mes marcará para ustedes el principio de los meses. Será el primero de los meses del año para ustedes. Háblale a toda la comunidad de Israel y diles que el 10 de este mes cada uno de ellos tomará un cordero por familia, un cordero para cada casa. Pero si la familia fuera demasiado pequeña para un cordero, que lo compartan con un vecino que viva cerca. En proporción al número de personas, ustedes contribuirán para el cordero de acuerdo a lo que vaya a comer cada familia. Su cordero será sin mancha, macho y tierno. Puedes tomarlo de las ovejas o de las cabras. Lo vigilarán hasta el día 14 de este mes y toda la asamblea congregada de Israel lo inmolará entre las dos tardes. Tomarán un poco de la sangre y lo pondrán en los dos postes de la puerta y en el dintel de la casa donde habrán de comer. Se comerán la carne esa misma noche, la comerán asada al fuego, con pan sin levadura y con hierbas a mano. No coman nada de él crudo ni cocido de algún modo con agua, sino asado, cabeza, patas y entrañas sobre el fuego. No dejarán nada de él hasta la mañana. Si algo queda de él hasta la mañana, lo quemarán. Así es como lo comerán, con su cintura ceñida, sus sandales en sus pies y su bastón en su mano, y lo comerán deprisa. Es una ofrenda. Ya sabemos nosotros que esta palabra es añadida. Dice, es pesa para el Eterno. Recuerda que esta palabrita ofrenda es añadida. Esto no se encuentra en el texto hebreo para traducirlo. Verso 12. Porque esa noche yo pasaré por la tierra de Misraim, Egipto, y derribaré a cada primogénito en la tierra de Misraim, Egipto, tanto de hombre como de bestia, y les haré juicios a todas las deidades de Misraim, Egipto, yo el Eterno. Verso 13. Y la sangre sobre las casas donde estén ustedes será una señal para ustedes. Cuando yo vea la sangre, pasaré sobre ustedes, de modo que ninguna plaga los destruya a ustedes cuando yo azote la tierra de Misraim, Egipto. Ahora noten esto, verso 14, y aquí es donde yo quiero llegar. Este día será para ustedes un día de recordación. En otras versiones dice de memorial. ¿Por qué? Porque todo eso que leímos
no se iba a volver a repetir eventualmente. De hecho, usted lee todas las escrituras desde este momento hasta el libro de Malaquía. Es más, aunque no es notable obviamente en lo que se conoce como Nuevo Testamento, lo que es los escritos nazarenos, pero usted no va a ver después que esto se repite al pie de la letra. Ellos lo hicieron una vez. ¿Qué fue lo que hicieron una vez? El mandato de qué? De tomar este cordero, matarlo, poner la sangre en sus postes y en el dintel y esperar que el mensajero o el destructor pasara sobre Israel o Egipto y que se llevara a los primogénitos o matara a los primogénitos de aquellas casas u hogares donde no estaba esta sangre y que ellos comieran el Pesaj, o sea, el cordero sacrificado para el Eterno, deprisa, con urgencia de salir. Ya eso ellos no tenían que repetirlo, por lo cual esto se convierte en un recordatorio, en un memorial, o sea, en hebreo, zikaron. O sea que lo único que tenían que hacer los hebreos después de aquí no es volver a repetir esta misma hazaña, este mismo acto, sino que tenían que recordarlo, como contándoselo a los hijos, agradeciendo al Eterno por lo que hizo con sus antepasados. Un recordatorio no quiere decir volver a repetir, porque hoy en día muchas personas están repitiendo algo que no deberían repetir. Entonces nosotros no estamos para celebrar el Pesaj, ni mucho menos panes y levaduras como se hizo anteriormente, porque sabemos nosotros que eso ya tuvo un objetivo, tuvo un cumplimiento, como en este momento estamos leyendo, tuvo un cumplimiento lo que ellos hicieron. Entonces lo que iban a hacer ellos era recordar. No es olvidarnos de este suceso. No es que vayamos a pasar de alto esto, sino que no vamos a repetir el acto que anteriormente fue dado. ¿Por qué? Porque tuvo un cumplimiento profético. En este caso, nuestro Mesías, Yahushua, vino a ser ese cordero. No es que él sea un cordero literalmente, sino que él vino a representar ese cordero. Eso es el cumplimiento profético. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros lo que hacemos es sicarón, o sea, recordar, traer un memorial. Cuando vienen esta fecha, ok, tomamos el momento, tomamos el tiempo, entonces lo recordamos. ¿Qué recordamos? Primeramente lo que hizo el Eterno por los hijos de Israel, nuestros antepasados, y lo que hizo por nosotros ahora a través de Yahushua de Nazaret. Y lo recordamos transmitiéndoselo a nuestros hijos, a nuestra descendencia, a nuestros familiares, nuestros amigos. Pero no repetimos el acto como tal. Y esta palabra sicarón la podemos ver o encontrar si vamos de nuevo, por ejemplo, al libro de Shemot o Éxodo, capítulo 12, verso 14. Y aquí, para adelantar, está la palabra. Le sicaron, que viene de la raíz sicaron, o sea, sicarón. Podemos ver en el diccionario concordancia Strong con el número 2146. Y aquí lo han traducido al castellano, al español, como memoria, memorias, presente, memorial, recuerdo. De hecho, vamos a ver que esta palabra sicarón o sijarón, realmente eso es lo que transmite, es recordar, solamente traer a memoria sin necesidad o estar obligado de repetir el acto físico. De hecho, sería contraproducente y contra del mandamiento el repetir ese mandamiento al pie de la letra, primeramente cuando ya se cumplió. Segundo, cuando no lo estamos haciendo, si es que lo vamos a hacer, como el mandamiento fue dado. Entonces inventamos una faramaya, ¿para qué? Para hacer un montón de cosas que ni siquiera el Eterno mandó para supuestamente replicar el mandamiento. Lo que estamos haciendo es desobedeciendo. Entonces cuando alguien venga a decirles a ustedes que no, pero es que el mandamiento dice, usted le vuelve a recordar, bueno, pero es que te has detenido a pensar estas palabras. Por ejemplo, en el caso del sicarón, has tenido el tiempo de meditar qué es lo que significa, has podido meditar lo que dice Shemot o Éxodo capítulo 12, desde el 1 hasta el 14, cuando ellos hicieron eso y eso después no se volvió a hacer físicamente o activamente después, sino que se mantuvo como un recordatorio nada más, de una forma oral, de agradecimiento. Esto para que la persona salga de esa ignorancia y no siga repitiendo esa falta que se está haciendo. El estar comprando carne de cordero o de chivo en el supermercado o matándolo en la forma que ellos lo matan y comiéndolo después. Y aún decir que creen que Yeshua es el Mesías de Israel y que Él es el cumplimiento de todos estos tiempos señalados.
Y todos estos estudios y explicaciones es para evitar todo esto que se está haciendo incorrectamente. Habiendo dicho esto, y para terminar, la palabra Zijarón, como lo ven aquí, aparece 24 veces. Y cada vez que aparece esta palabra en hebreo, apunta es a recordar, a traer en memoria algo, no obligatoriamente o necesariamente que se deba repetir ese acto. Ahora vamos a seguir analizando las siguientes palabras hebreas que por el mal entendimiento y la mala interpretación se han traducido erróneamente de la misma manera, trayendo confusión. Por ejemplo, tenemos la palabra celebrar, que se ha entendido como hacer una actividad o como festejar. Pero en hebreo tiene su propia palabra para referirse a una actividad, como también otra palabra diferente para referirse a festejar. Es así que cuando el Eterno dice, harás algo, utilice una palabra. Pero resulta que en las traducciones a nuestro idioma, esa palabra que se debe traducir al castellano o al español como hacer, se ha traducido en la mayoría de las versiones como celebrar. Y mucha gente la ha entendido como festejar, dando a entender como festejar una fiesta. Y esta es la palabra hebrea asá, que se ha traducido o se traduce en algunas versiones o en muchas versiones al castellano o al español como celebrar o festejar, para dar a entender supuestamente una fiesta. Y por eso cuando se lee, mucha gente dice, pero aquí dice celebrar, como celebrar una fiesta, festejar. Pero no es así. Y para verlo más claro, vamos a ir al libro de Shemot o Éxodo, capítulo 12, verso 47. Y dice de esta manera, toda la comunidad de Israel lo ofrecerá. Bueno, aquí dice lo ofrecerá. Ahora vamos a ver lo que dice la versión Reina Valera actualizada del 2015. Vamos a ir a Shemot o Éxodo, capítulo 12, verso 47. Dice, toda la congregación de Israel la celebrará. ¿Se dan cuenta? Y obviamente el que lee esto dice, ahí está, Pesaj, es una fiesta porque aquí dice, la celebrará. Porque en la mente de la persona que habla español, nosotros los hispanos, eso automáticamente está en nuestro ADN, pareciera, que esta expresión está relacionada solamente a fiesta, a festejo. Pero resulta que en el texto hebreo no es así. Resulta que la palabra que está detrás, vamos a ir entonces al interlineal hebreo, al libro de Shemot o Éxodo, capítulo 12, verso 47. Aquí está la palabra hebrea. ¿Cuál es? La palabra hebrea, asá. Lo puede encontrar en la concordancia o diccionario Strong con el número 6213. Asá, que ciertamente se puede traducir hizo en pasado dependiendo cómo está su verbo, porque esto es un verbo. Hecho, harás, hacer, hacer. Pero resulta que se le ha dado la connotación de celebrar en el sentido de festejar. Entonces, cuando uno va al texto traducido, recordemos de que lo que tenemos es traducción. Entonces vemos que la palabra sa, eso es lo que indica, hacer un acto físico de hacer algo. En este caso, ¿qué era lo que se tenía que hacer? Bueno, matar al cordero, hacer el Pesaj. ¿Qué es hacer el Pesaj? Bueno, matar el cordero para el Eterno, porque recordemos de nuevo, Pesaj, a pesar de que tiene una etimología que significa del hebreo al castellano, literalmente, pasar sobre, su significado epistémico es el cordero sacrificado para el Eterno. Entonces tenemos que conocer todo esto para no dejarnos engañar, porque van a encontrarse con personas afuera que de repente les digan, oh, yo también estudio las raíces hebreas,
estudio acerca del mesianismo, estudio acerca de todo esto del hebraísmo, de lo hebraico, pero aquí en mi Biblia dice celebrar, entonces usted tiene que celebrar. Se van a encontrar con personas así, si es que ya no se han encontrado. Entonces usted puede, muy fácil decirle, pero no has considerado qué hay detrás de esa palabra. Te has puesto a pensar de que la palabra detrás de la traducción al castellano es una palabra que significa diferente a lo que tú estás pensando en español. No, yo estoy pensando en hebreo. Ah, bueno, estás pensando en hebreo, mucho mejor. Vamos a ir entonces a la palabra hebrea. Y usted con amor, con paciencia, demuestra. Entonces vemos asar es para un acto de hacer activo, pero no tiene que ver o no apunta a un festejo o festejar una fiesta. Por ejemplo, si yo voy a hacer una casa, asar. Para estos casos no se puede aplicar otro verbo hebreo diferente. Voy a encender fuego, asar. Voy a matar un animal, asar. Entonces, cuando usted vea celebrar, primero esté seguro cuál es la palabra detrás de celebrar. Porque si es asá, ponga un circulito a esa palabra que está traducido como celebrar y ponga hacer o harás. Y así pasa en cada una de las partes que aparece esta palabrita asá. De hecho, esta palabrita es una de las palabras que más aparece en las escrituras. Imagínense, 2628 en lo que es el texto hebreo, en lo que es el Tanaj o Antiguo Testamento, si lo quiere. Y cada momento que aparece, todas esas se refieren es a hacer un acto activo, no celebrar como festejo, como fiesta. Para ello se utiliza otro verbo hebreo que vamos a estudiar más adelante. Continuamos analizando la palabra hebrea shamar. Y para esto vamos a ir entonces al libro de Shemot o Éxodo, capítulo 23. Y vamos a leer desde el verso 14. Dice de esta manera: 3 veces al año me celebrará fiesta. En el verso 15 dice: guardarás la fiesta de los panes sin levaduras. Y dice: 7 días comerás panes sin levadura, como te he mandado en el tiempo señalado del mes de Abib, porque en él saliste de Misraim, Egipto, y nadie se presentará delante de mí con las manos vacías. Ahora, aquí en la primera parte de este verso 15, podemos ver esta palabra traducida como guardarás. Obviamente en la mente de las personas que leen la Biblia y sobre todo que tiene un entendimiento occidental, automáticamente esta palabra guardarás resulta que pasa lo mismo que la palabra castellanizada o al español celebrar. Automáticamente lo van a entender como festejar. Entonces, cada vez que leen eso, guardarás, entonces piensan automáticamente que se está refiriendo es a una fiesta. Sino que vamos a ver, a pesar de que aquí sí está relacionado a la fiesta, guardarás, no se debe entender o traducir como fiesta. Vamos a ver que la palabra detrás de la traducción guardarás se relaciona o está relacionado más que todo es al no olvidar, al siempre estar encima de lo que se mandó, estar pendiente, de no dejarlo a un lado. Si seguimos leyendo, por ejemplo, en el verso 16 dice de nuevo: guardarás también la fiesta de la siega. Aquí vemos una vez más la palabra guardarás, que vamos a analizarla tomando un interlineal hebreo para ver cuál es la palabra hebrea. Y sigue diciendo después: también guardarás la fiesta de la cosecha. Si vamos a un interlineal hebreo de este pasaje, Shemot o Éxodo, capítulo 23, verso 15, podemos ver la conjugación de este verbo. Y aquí vemos que dice tishmo, tishmo, que viene de la raíz shamar, la raíz hebrea o el verbo hebreo shamar. Lo podemos ver o encontrar con el número Strong
8104. Y aquí lo han traducido como guardar, guardado, guardar, cercar, guardia, para proteger, prestar atención, pero como se dijo anteriormente, para dar a entender de que no se debe olvidar. También se puede traducir al castellano o al español como observar o mantener. De nuevo, haciendo hincapié al no olvidar. También se ha podido traducir en otras ocasiones como guardas, guardad, guardarás. Y también se ha traducido como centinelas. También se ha traducido como mirad o miren. También se ha traducido como cuida. También se ha traducido como custodiar, como observar. También se ha traducido como tendrán, pero básicamente esa es la traducción principal, la de no olvidar, la de no dejar a un lado. Y para que veamos el sentido un poco más amplio, vamos a ir a otro pasaje. De hecho, se encuentra en este mismo libro de Shemot o Éxodo, pero en esta ocasión vamos a ir al capítulo 12, el verso 17. Dice así: guardarán la fiesta de los panes sin levadura, o sea, para dar a entender que no se debe olvidar, o sea, mantener. Puede traducirse como no olvidarás la fiesta de panes sin levaduras, como mantendrás la fiesta de panes sin levadura, como tendrás la fiesta de panes sin levadura, como guardarás la fiesta de panes sin levaduras, como observarás la fiesta de panes sin levadura. Cualquiera de esas traducciones está bien, pero podríamos decir, no olvidarás la fiesta de panes sin levaduras o observarás la fiesta de panes sin levadura. También podemos ver esto mismo más adelante en este mismo capítulo, pero en el verso 24. Note lo que dice. Anteriormente está hablando acerca de la fiesta, de mantener, de observar, de no olvidar la fiesta. Pero noten ahora cómo es que el escritor emplea esta misma palabra para referirse a otra cosa que se debe de guardar, mantener, observar. Noten esto. Verso 24. Guardarán, o sea, observarás, mantendrán, no olvidarás, cuidarás estas palabras, cuales las que el Eterno le dio al pueblo hebreo por medio de Moisés. Dice, como ley para ustedes y para sus hijos, para siempre. Entonces vemos una vez más la palabra shamar, que ahorita lo vamos a ver, en el interlineal o con un interlineal hebreo. Y más adelante, en este mismo pasaje, en el verso 25, dice, cuando hayan entrado en la tierra que el Eterno les dará, como lo prometió, guardarán este rito. ¿Cuál rito? Bueno, el que se hizo anteriormente. Y esta palabra, de nuevo, aquí está, que se puede traducir también de igual manera como mantendrás, observarás, cuidarás, como también no olvidarás. Para esto vamos entonces a el interlineal hebreo de este pasaje, el libro de Shemot o Éxodo, capítulo 12, verso 17. Dice en hebreo, Ushemarten, que viene de la raíz hebrea o verbo hebreo, shamar. Lo podemos encontrar con el número Strong 8104. Si vamos a ese mismo libro, Shemot, Éxodo, capítulo 12, el verso 24, como lo leímos en español, vemos entonces que también aparece el mismo verbo, pero relacionado a guardar, mantener, no olvidar las palabras del Eterno.
Y aquí lo vemos. Ushe Marten, que viene de la raíz hebrea o del verbo hebreo shamar, con el número Strong 8104. Y de igual manera podemos ver en este mismo libro, Shemot o Éxodo, en este mismo capítulo 12, en el verso 25, esta misma palabra. Aquí lo vemos. Ushe Marten, que viene de la raíz hebrea o verbo hebreo shamar, con el número Strong 8104. Es así que la palabra o verbo hebreo shamar no apunta a fiesta, sino que la palabra shamar lo que indica anima a recordar, anima a mantener, anima a observar. Esto da la idea de no olvidar, de no pasar por alto, de no abandonar. Shamar lo que indica es lo contrario a tirarlo al olvido, o sea, a mantenerlo, siempre estar pendiente, siempre estar atento, como darle prioridad a ese punto que se quiere. Entonces, llamar puede ser aplicado a cualquier mandato, sea el mandato de ir a la esquina de una casa, el mandato de ir a comprar algo, como el mandato de festejar una fiesta. Eso es lo que indica la palabra o verbo hebreo shamar. No indica fiesta en sí mismo, sino que indica es, de nuevo, el cuidar algo que es importante. Cualquier cosa. Y más sobre todo cuando se tiene que ver con las cosas del Eterno. Ahora seguimos con la palabra hebrea mishte. Y para ello vayamos al libro de Bereshit o Génesis, en el capítulo 21, verso 1 en adelante. El Eterno favoreció a Sara, como había dicho, el Eterno hizo con Sara como había prometido, y ella concibió y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez, en el tiempo que Elohim le había indicado. Abraham llamó el nombre de su hijo que le había nacido y que Sara le había dado Isaac. Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac al octavo día, como Dios le había mandado. Abraham tenía 100 años cuando le nació su hijo Isaac. Entonces Sara dijo, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oiga se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién le hubiera dicho a Abraham que Sara daría de mamar a hijos? Pues yo le he dado un hijo en su vejez. El niño creció y fue destetado, y Abraham hizo un gran banquete el día que Isaac fue destetado. Resulta de que en otras versiones, esta palabra que se ha traducido como banquete aparece traducido al español como fiestas, en otras versiones también. Y ahí viene la confusión o el enredo, porque resulta de que cuando una persona lee fiesta, enseguida cree que se está refiriendo es a la palabra ja. Y resulta de que cuando uno va a un interlineal hebreo, esta palabra aquí sí está traducido correctamente como banquete. En otras versiones aparece como fiesta. Pero cuando uno va a la palabra esta en hebreo, vamos a ir a un interlineal en el libro de Bereshit o Génesis, capítulo 21, verso 8. Resulta que la palabra que aparece aquí es la palabra hebrea miste, con el número Strong 4960, que se puede traducir como banquete, convite, banquetes, bebida, un banquete, y también lo han traducido como en otras ocasiones fiesta. Pero eso es lo que se puede traducir banquete. Es una especie de cena, una cena por un agradecimiento, una cena porque quiere que la gente se entere de algo bastante importante. En el caso del hijo de Abraham, Isaac, porque ya era destetado. Entonces, Abraham hace este banquete. Pero entonces, la traducción, si usted alguna vez alguien le cita este pasaje o lee en alguna traducción o en una versión en español como fiesta, ya usted sabe automáticamente que ahí no está la palabra hak, sino que aparece la palabra misté.
Y eso es lo que indica esa palabra, banquetes, por un motivo especial. De hecho, la palabra hebrea, misté, tiene su palabra homóloga al griego, tomando de la Septuaginta, La palabra griega, doshen. Y la palabra doche o dochen, eso es lo que indica también un banquete que incluye una cena, un banquete especial para mostrar de que algo especial estaba pasando. Es más, lo que nuestro Mesías hizo con sus discípulos, vamos a ver que también es eso, un banquete. Él no hizo una fiesta, él lo que hizo fue un banquete. En la cena del Adón, lo que fue es un banquete donde se incluía esa cena. ahora nos corresponde analizar otra palabra hebrea. Esta palabra hebrea está relacionada a la palabra hebrea ja, que como ya lo hemos estudiado anteriormente, esta sí indica fiesta. En este caso, relacionado a lo que es las festividades. Como lo dicen las escrituras, 3 fiestas. La palabra hebrea que nos corresponde en esta ocasión es la palabra hebrea Hagá. Para ello vamos a ir a las escrituras, el libro de Shemot o Éxodo, capítulo 23. Y vamos a leer el verso 14 en adelante. 3 veces al año me celebrarás fiesta. Obviamente aquí vemos que en esta versión, que es la Reina Valera del 2015, dice celebrarás, o han traducido al castellano al español celebrarás, que como vamos a ver después, tomando en cuenta el interlineal hebreo, esta palabra celebrarás, aunque no está mal traducida, debería traducirse al español o al castellano como festejarás. Verso 15. Guardarás la fiesta de los panes sin levadura. 7 días comerás panes sin levadura, como te he mandado en el tiempo señalado del mes de Abib, porque en él saliste de Misraim, Egipto, y nadie se presentará delante de mí con las manos vacías. Entonces aquí vemos la primera fiesta que las escrituras nos muestran y que el Eterno le dio al pueblo hebreo, al pueblo de Israel. Luego, en el verso 16 sigue diciendo, guardarás también la fiesta de la siega, las primicias de los frutos de lo que hayas sembrado en el campo. Entonces aquí nos muestra la segunda fiesta. Aquí obviamente se le da el nombre de fiesta de la siega. Esto, si por ejemplo lo comparamos con los pasajes anteriores que hemos estudiado, vamos a dar cuenta que también se refiere a lo que es semana o Shavuot en hebreo. Y sigue diciendo, también guardarás, y aquí es donde viene la tercera fiesta. Sigue diciendo, la fiesta de la cosecha de la salida del año, cuando hayas recogido del campo el fruto de tus labores. Usted podrá leer aquí fiesta de la cosecha, que también, como ya también lo hemos comparado y estudiado en otros pasajes, esto se está refiriendo a la fiesta de cabañas o tabernáculos. Y confirma en el verso 17 diciendo, 3 veces al año se presentarán todos tus hombres delante de el eterno Elohim, Dios. Y para confirmar el tema de la palabra hebrea hak, vamos al interlineal hebreo en el libro de Shemot, Éxodo capítulo 23, en el verso 14. Y aquí vemos Shalosh, Regalim, Tahak. Y aquí vamos a ver cuál es la palabra detrás de la traducción que se ha hecho del castellano al español como celebrarás. Aquí lo vemos, Hagá. Lo podemos encontrar en el diccionario y concordancia Strong, en el número 2287. 2287. Y aquí vemos que se puede traducir como celebraréis o celebrarás, fiesta, haréis, hacer una peregrinación, mantener una fiesta de peregrinación, pero se puede también traducir como festejar, festejarás.
¿Por qué? Porque es un verbo, como vemos aquí. Es el verbo hebreo hagá, que se puede mejor traducir como festejar. Festejarás. ¿Festejar qué? Una fiesta. Aunque la traducción celebrar no está mal, pero para que quede más claro, se debería en estos pasajes traducirlo para un buen entendimiento al castellano o al español como festejar, festejarás. Si volvemos de nuevo al pasaje de Shemot o Éxodo capítulo 23, vemos en el verso 15 que dice, guardarás la fiesta de los panes sin levaduras. Entonces vamos a ver de nuevo en el interlineal qué es lo que nos muestra con relación a esta expresión. Vamos a ver. Shemot, Éxodo capítulo 23, verso 15. En este pasaje vemos que la palabra o el verbo hebreo hagat es el verbo de la palabra ha, ya que está relacionado. Vamos a seguir aquí en el libro de Shemot o Éxodo, pero ahora vamos al capítulo 5, verso 1. Dice, después Moisés y Aarón fueron al faraón y le dijeron, el Eterno, el Elohim de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo para que me celebre una fiesta en el desierto. Aquí está traducida al castellano al español como celebre o celebrar. O sea, el verbo que aparece aquí, traducido al español, es celebrar. Pero ¿qué es lo que quiere que celebre? Una fiesta. Vamos a ver lo que dice el interlineal hebreo de este pasaje. Vamos a ir entonces a Shemot, Éxodo, capítulo 5, verso 1. Para ir al grano, vamos a ir a la palabra, al verbo. Y aquí dice, ya conjugado, Beyahogu. Y vamos a ver cuál es la raíz. La raíz de la conjugación hebrea Beyahogu es el verbo hebreo Hagar. Podemos ver con el número Strong 2287. También podemos analizar otro pasaje que nos ayuda a entender más esto. Vamos a ir al libro de Vayikra, Levítico, capítulo 23, verso 39. Mire lo que dice. Pero el día 15 del mes séptimo, aquí hablando de la tercera fiesta que ocurre el mes séptimo, en el día 15, sigue diciendo, cuando hayan almacenado los productos de la tierra, celebrarán, aquí vemos el verbo celebrar, obviamente, volvemos de nuevo a decir, la palabra celebrar, aunque no está mal traducida al castellano o al español, se puede llegar a un mal entendimiento y en vez de haberla traducido celebrar o celebrarán, mejor lo hubieran traducido como festejarás, que está relacionado a la palabra o a la expresión siguiente. Dice, celebrarán la fiesta. Entonces, ¿cuál es el verbo relacionado a fiesta? Obviamente es el verbo festejar en castellano. En hebreo, la palabra fiesta, como ya sabemos, es chag y su verbo es, que va de acuerdo, chagat. Entonces podría más bien haberse traducido como festejarán la fiesta del Eterno durante 7 días. Entonces vamos a ver en el interlineal hebreo lo que dice el pasaje para que podamos entender más claro. Vamos entonces a Vayikra, Levítico, capítulo 23, en el verso 39. Aquí está la palabra, Tahogu, que viene de la raíz Hagar. Lo podemos encontrar en el diccionario o concordancia Strong 2287. Hagar, en este caso, festejar. Lo mismo podemos verlo en el libro de Bamidbar o Números, capítulo 29. Vamos a leer desde el verso 12 en adelante. Dice, el día 15 del mes séptimo
tendrán asamblea sagrada, o sea, una mikra. No harán ningún trabajo laboral. ¿Y qué sigue diciendo? Celebrarán fiesta al Eterno durante 7 días. O sea, aquí dice celebrarán. Obviamente, como ya se ha explicado, vemos aquí la palabra fiesta, que en hebreo es ha. Su verbo debería ser mejor traducido al castellano al español como festejarán, para que se entienda. ¿Por qué? Porque como es fiesta y está relacionado, entonces para que haya un mejor entendimiento, se debió o se debe traducir mejor como festejarán. Veamos entonces en el interlineal hebreo del diccionario y concordancia Strong, el libro de Bamidbar con números, capítulo 29, verso 12. Vamos ahí directo a la palabra. Aquí está. Bejagoten. De la raíz, Hagat, con el número Strong 2287. Así de que vemos una vez más que la palabra Hagat solamente se relaciona con la palabra hebrea ha. De hecho, es su verbo. Hagat es el verbo, ha es el sustantivo. Así de que esto es con relación a la palabra Hagat. Hasta aquí el estudio. Si les gustó el mensaje, por favor denle me gusta, like, comenten, compartan este estudio. De igual manera compartan el canal y por favor suscríbanse. Y que la paz y la gracia de nuestro Padre Celestial, por medio de los méritos de nuestro Rey y Mesías, Yeshua de Nazaret, sea con cada uno de ustedes. Shalom.